Listo. ¿Sí aparece, sí pueden ver lo que les estoy mostrando? Sí, señora, la guía. Listo. Bueno, entonces nosotros alcanzamos a ver unos verbos modales y entre esos estaba el verbo modal, estaba el should, que es el que van a utilizar. Se congeló la pantalla. ¿Ya? ¿Ya te aparece? Sí. Bueno, listo. Entonces aquí aparece. Tenga cuidado con no sacar a los compañeros y eso, porque el problema de la Sky es que no les puedo deshabilitar los permisos. Entonces puede pasar que de pronto alguien saque a un compañero y entonces ahí sí no estoy mal. Bueno, sí toca que deshabiliten los micrófonos porque no entonces se escucha todo y no que yo les Está estoy lejos, diciendo. se escucha. Instructora, es que casi no se le escucha. No, por lo que precisamente como todos tienen habilitado el micrófono, entonces es complicado. Deshabiliten el micrófono y así entonces. ¿Ahora sí me escuchan o no? O aún no. Si quieren nos escriben por el chat. ¿Sí? ¿Todos escuchan? Ah, ok. Listo. Estábamos con el verbo modal can. Vamos a iniciar con el verbo modal can. Les voy a explicar así de una forma sencilla cada uno de los verbos modales para que ustedes lo entiendan, sobre todo los que van a necesitar para hacer el escrito. Para el escrito, yo les pedí que utilizaran, aparte del should y el must, que usaran el can. El can y el otro que les pido que utilicen es el have to, que ese es similar al must. Entonces el can, ¿para qué lo utilizamos? Aparte de que se usa ahí en el escrito muestra que se puede utilizar para hablar de habilidad o posibilidad. Ese es uno de los usos, habilidad o posibilidad. Pero también se puede utilizar para hacer preguntas, para pedir permiso o también para dar permiso. El CAN tiene bastantes usos que ustedes pueden aprovecharlo para hacer preguntas, para expresar habilidad. Entonces, ahí como muestras, I can speak 5 languages, puedo hablar 5 idiomas. Eh, para hablar de posibilidad también se utiliza. Por ejemplo, dice, we can work late tonight if you need us. Podemos trabajar hasta tarde esta noche si tú lo necesitas. Eso es posibilidad. O como muestran aquí en los ejemplos, se puede utilizar para preguntas. Can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Can you help me? Sino que el can es muy común, pero tiene menos cortesía para hablar que el may, que es otro similar al can. Pero el can, pues ya ustedes lo han escuchado y es bastante usual para hacer preguntas. Para la actividad que yo les estoy pidiendo ahí, que ahorita les voy a explicar cómo se hace la actividad, van a utilizar el can para hablar sobre cosas que están prohibidas y cosas que se pueden hacer en un sitio. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos que están ahí mismo
en el escrito que le subí ahí a la plataforma. Bueno, el could es el pasado del mismo can. El could es el mismo pasado del can. Entonces, pues este no lo voy a abordar mucho porque pues la verdad este es como de utilizar en el can, sino que el could es más cortés que el can. Y pues generalmente lo utilizan para hablar en pasado. Entonces, por ejemplo, lo que les estoy mostrando, el ejemplo, dice, Joe could speak Spanish when he was young. Yo podía hablar español cuando era joven, podía. Entonces es el pasado del can. Y también, igual que el can, se puede utilizar para hacer preguntas. Pero entonces la ventaja del could frente al can es que es más hay más cortesía para hacer las preguntas. La diferencia. Cargan de todo lo que están ahí, van al correo personal del SENA y ingresan a un link. Ahí entonces sigue el verbo should, que pues ya eso yo lo había explicado a ustedes, que fue con el que hicieron la actividad. ¿Sí me pueden escuchar bien? ¿Sí me están escuchando bien? Ah, ok. Bueno, el should, pues como les había explicado, la ventaja del should es que se utiliza para hablar de obligaciones en algunos casos, pero es más usual cuando estamos hablando de dar una sugerencia, no es algo como tan obligatorio como es el caso del must. Y por eso les pedí que lo utilizaran para hablar, explicar algo de la enfermedad, la parte de prevención, porque son recomendaciones que uno hace. Entonces, por ejemplo, ahí en lo que les estoy mostrando en la pantalla, you shouldn't work so hard. Usted no debería trabajar tan duro. You shouldn't work so hard. No debería trabajar tan duro. Es una recomendación. I should call my parents more often. También es algo que no es tan obligatorio. Yo debería llamar a mis padres más frecuentemente, pero no es algo que me estén obligando a hacerlo, sino es algo más voluntario. Y también igual, todos estos verbos modales se pueden utilizar tanto en afirmación como en negación como en pregunta. La estructura va a ser siempre igual, va a ser el sujeto, para afirmación va a ser siempre el sujeto, el verbo modal, el verbo principal que lo acompaña y el complemento. Y para pregunta siempre va a iniciar con el verbo modal, luego el sujeto, luego el verbo y el complemento. Para negación simplemente se le agrega el not al verbo modal. Entonces, como pueden ver ahí dice you shouldn't, solo le agregan el not al should. Bueno, como que ya pudieron ingresar más. Allá dice que hay 25. Listo. Para el caso del más, como les decía, el más es más obligatorio. Indica más una obligación, una prohibición o en algunos casos es una necesidad. También está el have to, que es similar al más. Entonces, el have to es el que nosotros decimos, usted tiene que ir conmigo a trabajar. Ese es el have to, tener que.
Pero pues entre el must y el have to hay una diferencia. El must, el must es más algo, el must es más como un deber que uno tiene como relacionado con las demás personas. El have to sí se puede utilizar en cualquier momento. Regálame un segundo a mirar, ¿no? A buscar a ver si encuentro el otro archivo para irles mostrando el otro. Señor Adriano, Silenciar. Silenciar. se me olvidó. Oi, Tirlis. Yo pensé que me estaban escuchando y no, desactivé mi micrófono. Bueno, entonces el CAN es para hablar de posibilidad, de habilidad, para hacer preguntas, para conceder permisos, para pedir permiso, y es el mismo verbo poder que nosotros utilizamos en español.
El verbo could es el que se utiliza como pasado del can. Entonces se puede usar para lo mismo. El could se puede usar para lo mismo, sino que la ventaja es que cuando ustedes van a hacer una pregunta, va a sonar de forma más cortés. Y es el que nosotros conocemos en español, que es el mismo verbo podría. Entonces, could you pass the salt, please? Podría pasarme la sal, por favor. Could you help me, please? Podría ayudarme. Ese es el could. El should, pues ya se los había explicado. El should es más para dar sugerencias que obligar. Entonces, por eso les pedí que lo trabajaran con lo de la enfermedad, para dar recomendaciones de qué puede hacer una persona para evitar contraer la enfermedad. Entonces, el should es muy usual para esos casos. Para el caso del must, el must también lo habíamos visto en la clase anterior, y el must tiene un uso que es más de obligación y más de prohibición, lo mismo que el have to. El have to que está ahí incluido en el mismo must. Entonces, el must y el have to tienen una diferencia. Entonces, como estaba comentándoles, el must, el have to, lo podemos utilizar para hablar sobre una obligación que viene, es una obligación que viene del que está hablando. ¿Sí? El must lo utilizamos para hablar de un deber como tal del que está hablando. El have to sí es relacionado con los demás. ¿Listo? Entonces, tenemos un ejemplo. I have to work on Saturday. I have to work on Saturday. Yo tengo que trabajar el sábado. Es una obligación que yo tengo y que tengo, esa obligación que tengo va relacionada con mi relación con los demás. ¿Sí? Yo trabajo, es mi deber trabajar porque yo tengo que cumplir con un deber pues en el trabajo, con las personas que dependan de ese trabajo que yo estoy realizando. Mientras que el must es algo más de la persona que está hablando solamente. Entonces, por ejemplo, está aquí un ejemplo que dice, you must read this book, it's fantastic. Tú debes leer este libro. Entonces, esa persona debería leer ese libro, es su deber leer ese libro, pero eso es algo que solo le va a afectar a esa persona. Si no lo hace, no le va a afectar a los demás, le va a afectar solo a esa persona. Entonces, más específicamente relacionado con la persona de la que se está hablando, o el que está hablando. Un ejemplo que siempre dan muy típico para referirse nada más es cuando hablan de ir a la cita médica. Entonces, o por ejemplo cuando hablan de que la persona no debe fumar, you mustn't smoke, no debes de fumar. Entonces es algo que tú no debes hacer. Si tú lo haces te va a traer consecuencias, pero las consecuencias solo te van a afectar a ti, no va a afectar a los demás. No es un compromiso que tienes con los demás. Nada. En cambio el have to se puede utilizar para cuando nos referimos ya no solamente a nosotros mismos, a la persona que se está hablando, sino en cualquier situación que ya hay una obligación con los demás, con la comunidad que nos rodea. ¿Qué más? También el más tiene otro uso, que es
¿Ahora sí me escuchan? Me pueden escribir por el chat. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ah, listo. Listo. Entonces por el chat me pueden escribir si han entendido hasta ahora lo que les he explicado de los verbos modales, porque es que estos verbos son un poco difíciles de entender muchas veces las diferencias. ¿Se escucha entrecortado? Ah, bueno. Ya en el ambiente, ¿no? El cierre el Listo. audio. Yo voy a llamar Señor. ya que Bueno, sí. Sí, he escuchado muchas voces en el momento, entonces por eso no se pierde la llamada como tal. Bueno, entonces sí, sí está claro hasta ahorita lo de los verbos.
Listo. Bueno, les voy a mostrar el otro documento que de pronto es más sencillo para mostrar las diferencias, que es el documento que está donde van a desarrollar la actividad. ¿Sí pueden ver este documento? Familia, les quiero dar un... Bueno, les estoy compartiendo la otra actividad. ¿Se alcanzan a ver esa actividad? Sí, señora. ¿Esta? Bueno, la que dice Modal Verse Activity, es la que debe aparecer a ustedes. Hay otra forma de explicación de los verbos modales que es más resumida y las clasifican de acuerdo al uso que tiene. Entonces, por ejemplo, si hablamos de permiso, entonces podemos utilizar el can, podemos utilizar el may y podemos utilizar el could. Los tres se pueden utilizar para hablar sobre permiso. Entonces ahí les dan un ejemplo. Can I borrow a pen? Puedo pedir prestado o me pueden prestar más bien este lapicero. You can sit here. The seat is free. Usted puede sentarse aquí. Eso también habla de permiso. Could I open the window? Puedo abrir la ventana. Eso también habla de permiso, sino que el could es, a diferencia del can, como les decía, el could es más cortés que el can. Y el may es igual, es más cortés que el can. May I ask a question? Puedo hacer una pregunta. May I ask a question? La diferencia entre el may y el can es que el may solo lo podemos utilizar con el pronombre personal I, con el que indica yo. May I ask a question? Puedo hacer una pregunta. Mientras que el can lo pueden utilizar con cualquiera de los verbos con cualquiera de los pronombres personales. Esa es la ventaja que tiene. Entonces, can I borrow a pen? Me puede prestar este lapicero. You can sit here, puede sentarse acá. Could I open the window? Podría abrir la ventana. May I ask a question? Puedo hacer una pregunta. Ahora, eso es para hablar sobre permiso. Luego habla de prohibition, que es prohibición. Y tenemos entonces, para hablar de prohibición, tenemos el que ya hemos visto, que es el must, ese es un ejemplo muy claro, ese es muy marcado para hablar de obligación y de prohibición. Y el can't es el que aplica específicamente para hablar de prohibición.
Entonces, el can't, hay unos ejemplos ahí. You can't go into that restaurant without a tie. Tú no puedes ir a ese restaurante, como que hay restaurantes que tienen unas restricciones específicas. Tú no puedes ir a ese restaurante sin corbata, sin usar corbata. You can drive in this country unless you are overeating. Tú no puedes manejar en este país a menos que seas mayor de 18 años. You mustn't use your phone in class. No debes usar tu celular en clase. Es otra forma de prohibición. Pero entonces en la actividad que les voy a explicar ahora cómo van a realizarla, ahí yo les estoy pidiendo que para prohibición utilicen el can't. ¿Listo? Ya sea afirmativo o sea negativo, pero les estoy pidiendo que para prohibición como tal utilicen el can't. Listo. En cuanto a obligación, obligation, es obligación. Para obligación, entonces tenemos el have to. El have to se utiliza para hablar de obligación. Pero entonces, como les decía, el have to, a diferencia del must, es más relacionado. El have to es más relacionado con los demás, cuando tenemos una obligación como tal, de acuerdo a nuestro entorno donde nos desempeñamos. En cambio, el must es algo más propio de la persona que se está hablando, por la persona que está hablando. Entonces tenemos unos ejemplos. I have to work on Saturday. Yo tengo que trabajar el sábado. Es una obligación como tal, y es un compromiso que yo tengo donde yo trabajo y debo de hacerlo. Y pues es algo que si no lo hago, pues trae unas consecuencias no solo para mí, sino puede traer unas consecuencias hacia los demás. I must, un ejemplo con el must es I must hand in my thesis by tomorrow. Entonces, yo debo, utilizando el must, yo debo manejar mi tesis entregar mi tesis para mañana. I really must call my parents. Yo debo llamar realmente a mis padres. Es una obligación, pero es algo que me afecta más a mí, más no va a afectar a mi entorno, porque solo me afecta a mí como tal. Aquí entonces, a continuación.